Cuando se piensa en la caída de Roma, lo primero que suele venir a la mente son imágenes de legiones rotas, de bárbaros a las puertas, pero esa no es ni de lejos toda la historia. Detrás de esas batallas épicas hay una causa mucho más silenciosa, pero también mucho más letal: la decadencia financiera que en realidad derribó a uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. A ver, la respuesta fácil, la de manual, son las invasiones. Pero es que esa es una respuesta incompleta. La verdadera historia es bastante más compleja, y lo interesante es que se gestó desde dentro. No fue una muerte rápida y gloriosa en el campo de batalla, sino una lenta y dolorosa agonía económica. Exacto, a eso vamos. El verdadero enemigo de Roma no llevaba pieles de oso ni hablaba una lengua extraña. Era un mal interno, una especie de cáncer, una corrupción financiera y política que fue pudriendo los cimientos del imperio mucho, mucho antes de que los muros se vinieran abajo. Y para entender cómo empezó todo, el primer hilo del que hay que tirar nos lleva directamente a su moneda más famosa, el denario. Lo que una vez fue el símbolo del poder, de la estabilidad de Roma, se convirtió, irónicamente, en el arma de su propia destrucción. En sus buenos tiempos, el denario era, bueno, la base de todo. Su valor no se discutía porque era plata de verdad, casi pura. Era el pegamento que unía al imperio. Generaba una confianza ciega que iba desde un legionario en la lejana Britania hasta un mercader en el bullicioso puerto de Egipto. Y aquí se ve el desastre en toda su magnitud. La comparación es que es impactante. El imperio pasó de una moneda sólida con un 95% de plata a algo que era en esencia una pieza de cobre con un ligero baño de plata. Menos de un 5%. Fue una devaluación sistemática, progresiva y al final devastadora. Claro, la pregunta es inevitable. Parece una auténtica locura, ¿verdad? ¿Por qué destruir la base de la confianza en tu propio dinero? Bueno, pues la respuesta, como casi siempre en la historia, tiene que ver con el poder y, sobre todo, con un gasto absolutamente descontrolado. La razón era simple. Los emperadores necesitaban dinero, un ejército gigantesco que pagar, guerras constantes en fronteras lejanísimas, proyectos de construcción faraónicos para glorificar sus nombres. Al mezclar la plata con metales mucho más baratos, como el cobre, podían acuñar más monedas con la misma cantidad de plata. Era en la práctica un impuesto oculto, un fraude patrocinado por el propio Estado. Y este engaño monetario, como no podía ser de otra manera, desató una consecuencia inevitable y catastrófica: una hiperinflación galopante. Un círculo vicioso que se alimentaba a sí mismo y del que ya no pudieron escapar. Era una espiral mortal, de verdad. Más gasto militar significaba acuñar más y más monedas sin valor. La gente, que no era tonta, se daba cuenta de que su dinero valía menos cada día, así que los precios subían por las nubes. Y claro, para pagar esos precios más altos, el Estado necesitaba aún más dinero, lo que le llevaba a devaluar la moneda todavía más. Un ciclo sin fin. Esta frase lo resume toda a la perfección. Es que es la definición de una política monetaria autodestructiva. Cada solución que aplicaban a corto plazo no hacía más que agravar el problema a largo plazo, destrozando la confianza y pulverizando el poder adquisitivo de la gente de a pie. Ante una crisis que ellos mismos habían provocado, ¿cuál fue la respuesta del gobierno romano? Pues en lugar de corregir el rumbo, hicieron todo lo contrario. Redoblaron la apuesta con controles económicos autoritarios y unos impuestos cada vez más opresivos. La solución que encontraron fue un giro radical hacia una economía completamente dirigida. El Estado, y no el mercado, pasó a dictarlo absolutamente todo. Los precios de las cosas, los salarios, en qué tenía que trabajar la gente. Se intentó gestionar cada pequeño aspecto de la vida económica por decreto. Y las consecuencias, pues, fueron nefastas. Estas políticas asfixiaron a la gente y a las empresas, que al final eran la columna vertebral del imperio. La clase media fue aplastada por los impuestos, los agricultores abandonaban sus tierras porque no les salía a cuenta, y el comercio, que había sido la sangre del imperio, simplemente se detuvo. El motor económico se gripó. Así que, si unimos todas las piezas, el panorama es desolador, pero muy claro. No fue una sola causa, sino una terrible reacción en cadena. Una serie de decisiones económicas desastrosas que, vistas hoy, nos dejan lecciones muy, muy importantes. Y aquí está la idea central, la conclusión de todo esto. La autodestrucción económica, esa mezcla de devaluación, inflación y opresión fiscal, fue el golpe de gracia. Los enemigos externos simplemente llegaron al final para rematar a un gigante que ya estaba moribundo por dentro. Esta frase creo que lo clava. Refuerza la idea de que el destino del imperio no se selló en un campo de batalla, sino en las casas de la moneda y en los despachos de los palacios. Se selló con cada decisión que sacrificaba la estabilidad a largo plazo por un beneficio político inmediato. Y terminamos con esta pregunta que queda en el aire.
porque la historia de Roma no es solo un relato antiguo de monedas de plata y legiones, es en realidad una advertencia. Una advertencia atemporal sobre la importancia de tener una moneda estable, un gasto público que sea sostenible y sobre el peligro de ahogar la libertad económica. Una advertencia que quizá sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años.